Hola a todos. Hoy les traigo una deliciosa tarta con mucha fruta y muy poca masa. No tiene huevo ni lácteos, tiene muy poco aceite, muy poca azúcar y además se hace sin horno, en un simple sartén, pero también la pueden hornear. Se prepara y se cocina súper rápido. Además queda jugosa y muy deliciosa. Así que si quieren aprender a preparar esta receta, no se vayan porque comenzamos. Les pido disculpas por mi voz, pero he tenido problemas con mis bronquios y como sé que no les gustan mis videos cuando no hablo, pues nomás no se me vayan a asustar con mi voz tan sensual. En esta receta pueden usar la fruta que quieran, solo no usen frutas que contengan exceso de líquido. Yo usaré cerezas negras. Únicamente les retiro la semilla y las parto por la mitad. Hice pruebas con mango, plátano, ciruelas y fresas y me quedaron muy bien. Ya lista la fruta, la vamos a reservar. Hay que preparar el sartén o molde si es que quieren hornear. Mi sartén es de paredes medio gruesas y tiene antiadherente. Si no tienen uno así, pueden poner papel para horno en el fondo. Y vamos a untar mantequilla o bien aceite de coco como lo estoy haciendo yo. En el fondo vamos a poner la fruta, pero no hay que dejarla nomás así. Vamos a ponerle cariño y la vamos a acomodar para que toda la tarta tenga casi la misma fruta por todos lados, o bien por si la quieren presentar por la parte de abajo. Ahora en un recipiente grande prepararemos la masa, que es realmente muy poca. Aquí no usaremos medidas exactas, todo se hará con una misma cuchara, es decir, usarán la misma cuchara sopera para medir todo, excepto el líquido. Comenzamos por la fécula de maíz, que pueden sustituir por fécula de yuca o fécula de papa, o bien por 2 huevos pequeños. Luego agregaremos harina de cualquier tipo, pero según la harina deberán usar huevo. Por ejemplo, harinas de amaranto, de almendras o de coco deben usar huevo en lugar de féculas. Harinas como garbanzo, soya, trigo o avena como la que estoy usando yo, el huevo es opcional, pueden usar fécula. Ahora agregamos azúcar impalpable o bien llamada azúcar glass y si quieren usar edulcorante deberán pulverizarlo en la licuadora y agregar a su gusto o incluso pueden omitir el azúcar y sustituirla por una cucharada más de harina. Mezclamos muy bien todo esto para deshacer los grumos. Y agregamos polvo para hornear. Yo lo pasaré por un tamiz porque estuvo lloviendo mucho en mi ciudad y se hizo grumitos. Y también una pizca de sal. Mezclamos un poquitín. Y ahora vamos a calentar agua casi hirviendo y vamos a utilizar solo la que nuestra masa nos pida. Pueden usar leche si lo desean, pero debe de estar bien caliente. Vamos a añadir aceite de cualquier tipo. Y rápidamente agregamos un poco de agua, primero 1/4 de taza. Y a darle duro con la mezclada. Esta textura es la que deben conseguir, tipo listón, no debe quedar aguada. Si es necesario agreguen más agua, pero de a poquito. Vamos a llevar a verter esta masa sobre la fruta, procurando distribuirla desde el inicio. Y con delicadeza la terminamos de acomodar sobre la fruta, procurando cubrirla muy bien. Damos unos meneitos y unos ligeros golpecitos. Tapamos y vamos a cocinar según las instrucciones que les dejaré más adelante por escrito. Como mi sartén es medio grueso pero no quiero que la fruta se me queme, voy a poner un comal de fierro que está bien grueso debajo de él. Si no tienen un comal, pueden usar otro sartén de esta forma.
Y ahora sí, aquí les dejo las instrucciones por escrito para cocinar. Pongan pausa para poder leerlas o tomar un pantallazo. Después del tiempo de cocción hay que revisar si nuestra tarta se cocinó y el rico olor que despide también nos indica si está lista. Huele bien, bien rico, huele delicioso, pero para estar más seguros haremos la prueba del palillo y miren, salió limpio. Apagamos el fuego y tapamos de nuevo dejando la tapa un poquito chueca, así como si estuviera mal tapada, y esperamos a que tibie un poco para poder desmoldar. Ahora sí está más tibio, les prometo que huele muy bien. Miren este hermoso color y más de la mitad es pura fruta. Miren toda la fruta cómo se hace como mermelada y la masa queda suavecita. Esta textura puede variar según la harina que utilicen, pero el resultado será muy bueno. Voy a desmoldar para que vean la parte de abajo. Miren qué cosa, y no inventen, el olor es súper antojable. Yo la voy a presentar por este lado. Se ve espectacular y no tiene más que mucha fruta y muy poca harina y también muy poca azúcar. Ya está fría y la decoré un poco, pero esto es opcional. Miren cómo se corta facilito, está muy suavecita. Bien blandita. ¡Tarán! Vean esta ricura, sin usar horno ni harina de trigo y tampoco tiene huevo ni lácteos. Bueno, pues llegó la hora de la sacrificación, así es que con su permiso. Muy enferma, pero yo no dejo de probar esto. Está bien rica. Perfecta para acompañar el café o la merienda de la tarde. Está súper suavecita. Bueno familia, espero esta receta les haya gustado mucho y me regalen su like. Y mientras yo sigo comiendo, los invito a suscribirse gratis si es que no lo han hecho, pero activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas. Y como siempre les pido el favor de que compartan mis videos por sus redes sociales porque apoyan mucho a mi canal. Besitos a todos, Dios los cuide, muchas gracias y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo revises siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar, espero los puedas compartir. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye.